Bueno, seguimos. Entonces tenemos alineamiento horizontal definido y tenemos el diagrama de transición del peralte. A continuación tenemos que generar el perfil longitudinal del terreno natural de ese eje sobre esa superficie que se llama terreno natural. Entonces vamos aquí por este icono que dice Profile y dice crear surface profile. Es el eje 1 sobre el terreno natural, superficie de terreno natural, y simplemente aquí están las abscisas que queremos generar. En este caso vamos a generar los 3 kilómetros 150 metros que tenemos de diseño, ¿sí? Pero si ustedes tuvieran un caso especial donde les dicen hagan del kilómetro 1 al kilómetro 1 más 500, pues aquí podrían tener la opción de hacer simplemente una parte del perfil. Vamos a hacerlo completo. Tan pronto le digo adicionar, aparece aquí el perfil, ahí ya lo tengo, se llama terreno natural Surface 66. Él va poniendo los nombres, fíjense, pero ideal que todo eso tuviera de apellido 1 en este caso. No sé si aquí se puede modificar, creo que no. Y le digo dibújelo en la vista del perfil, era lo que les comentaba. Para el software la línea es el perfil, pero el resto donde queda dibujado el perfil es la vista del perfil. Entonces dibujar en la vista del perfil y contestamos estas 5 preguntas simples. Dice general el eje 1 y el perfil del terreno natural. Luego dice Station Range, ya lo hemos dicho, que puede ser automático o simplemente aquí le damos un rango del perfil. Entonces ahora dice la altura del perfil. Cuando diseñemos puentes, señores, pues tendremos que modificar la altura del perfil, pero es simplemente cambiando estos valores que uno lo logra hacer, ¿sí? Ahora Profile Display Option. Aquí en este momento no tenemos sino un solo perfil, que es el perfil del terreno natural, la línea del terreno natural. Eso es lo que nos va a mostrar. En la banda inferior del perfil le vamos a decir que nos muestre la cota negra. No tenemos cota roja hasta ahora, entonces que nos muestre la cota negra. Y para terminar, hay personas que usan o les gusta colocarles colorcitos en las zonas de corte u otro color en la zona de terraplén, etc. Eso ya es un adorno que es a gusto del consumidor. Ya aquí le digo crear el perfil y lo voy a crear en este sitio, y ya quedó creado el perfil. Le cambio la escala para que lo visualicemos mejor y aquí lo tenemos. Ese es el perfil, pero noten que en este sitio, permítanme cambiar la escala, 1 a 250. En este sitio está la misma cota, es la cota negra. El primer caso dice 293.51 y enseguida dice 293.51.3. Es la misma cota, ¿sí? Entonces no ha escrito sino la primera cota. Y ahí ya tenemos el perfil de esos 3 kilómetros que nos va a servir para que proyectemos la rasante.
viene enseguida la rasante, entonces le decimos Profile, dice Profile Creation Tools, nos pregunta de qué perfil están trabajando, este perfil, y él ya interpreta que es el eje 1, entonces esto se debe llamar rasante 1, aquí le pueden poner cualquier descripción, tiene que tener cuidado que diga Profile Style en Layout y el Profile Label Set, Complete Label Set. ¿Listo? Le damos OK y él abre, fíjese, otra ventanita parecida cuando hicimos el alineamiento horizontal, pero eso lo que tiene que ver es con toda la parte vertical. Entonces, aquí en el primer icono uno podría configurar las curvas. Las curvas, fíjense que hay tipo crest y sac, cóncavas y convexas. Yo le puedo decir que todas las quiero de 60 metros de longitud. O le hubiera podido decir trabaje con el valor de K. Yendo al manual de diseño con la velocidad de diseño, manual de diseño numérico con la velocidad de la vía, uno puede obtener los valores de K, y aquí se los hubiera podido dar valores de K, y entonces todas las curvas que haga yo verticales pues van a cumplir con K. Eso es una ventaja, pero la desventaja es que las longitudes de las curvas no son redondas, ideal que queden redondas de múltiplos de 10. Entonces aceptémoslo así. Voy a empezar a diseñar dibujos tangentes con curvas y debo iniciar exactamente en el sitio donde empiece el alineamiento, el perfil longitudinal del terreno. Entonces, en su debido momento, cuando hagamos un ejercicio, les diré todos los criterios que tienen que tener en cuenta para una buena rasante. Las pendientes, ir pegaditos al terreno, cumplir las curvas verticales, la entretangencia vertical, etc. Y todas las recomendaciones geológicas, geotécnicas que haya para trazar. Y entonces en ese ejercicio les recomendaré todo lo que... Pero lo que deben hacer es ir muy pegados al terreno. Pero para que ustedes vean el efecto del software, pues yo no estoy diseñando, estoy simplemente yéndome por unos puntos bastante altos o bajitos para mostrarles lo que el software va a hacer ahorita en el corredor, o para que sea como más vistoso lo que el software hace en el corredor. Entonces termino aquí, no estoy diseñando, no diseñé, mejor dicho, esa rasante. Digamos que aquí ya tenemos la rasante. Quiero que observen lo siguiente. Nosotros hicimos un ejemplito donde calculábamos esta información. Mira, abscisa del punto máximo, cota del punto máximo, dónde ocurre el P y B con su cota, y el valor de K y la longitud de la curva. Eso fue el ejercicio, el último que hicimos, ¿no? Entonces voy a seleccionar esto para bajar esta información más cerquita a la curva. Ahí ya la tengo pegada a la curva, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que nos está diciendo. Nos está mostrando con este rojito que este es el punto máximo, en este caso. Este es el punto máximo donde está ocurriendo. Nosotros calculamos también la X para ese punto máximo. Ya el software hizo todo por nosotros. Y lo que hicimos en la clase anterior fue encontrar los valores de la cota sobre la pendiente, sobre la tangente de entrada, y luego calculamos unos valores de Y, ¿recuerdan? Para llegarle a la curva. Aquí ya está todo hecho. ¿Listos? Tocaría cambiar ya en este alineamiento pues los valores de cota roja. Eso se hace por Edit Profile View Style. Un segundo que se me fue. Profile View Properties. En View Properties buscan bandas, y lo que tenemos dibujado o numeritos nada más para el perfil 1 dice terreno natural, y para el perfil 2 pues hay que colocar el valor de la rasante. Le decimos aplicar y OK, y noten que ahora sí los valores son diferentes, 293 contra 296.
Ahí ya tenemos cota roja y cota negra. Habría que ver entonces, ¿o qué continúa aquí en el diseño? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a crear la sección transversal típica. Nosotros vamos a hacer un ejercicio grandísimo de unos 5 kilómetros donde ustedes van a diseñar una rasante. Entonces, por favor tengan en cuenta que yo ahorita les estoy enseñando a manejar, ¿sí? Primera, segunda, tercera, meta el clutch, acelere. Les están manejando el software, no estoy diseñando. Cuando ya vayamos a diseñar una rasante, que hay un ejercicio, se llama Gigante, en el sur de Colombia, después de Neiva, un pueblito gigante, una variante, vamos a diseñar la rasante de esa variante. Entonces ahí les indicaré exactamente qué tienen que tener en cuenta para que sea una rasante óptima, ¿de acuerdo? Pero ahorita estoy simplemente mostrando cómo lo hacen. Ahora bien, lo siguiente es generar una sección transversal típica. La sección transversal típica la sacamos por este lado que dice Assembly. Y en Assembly dice crear Assembly. Y siguiendo con la norma, sección transversal típica del eje 1. Le decimos OK y picamos cualquier punto y él nos está dando el eje, el center line del Assembly. Con este icono o con control 3 abren una librería de todos los posibles elementos que podrían ensamblar para generar la sección transversal típica. Aquí lo tenemos. Entonces lo primero que le vamos a poner son lanes, los carriles. Y en lanes voy a utilizar este que dice Lane Super Elevation AOR. Simplemente le doy clic, él abre, tan pronto le di clic, abre todas las propiedades de ese elemento. Entonces fíjense, dice 360 menos 2%, tiene un pavimento, una primera capa de 0.025, una segunda de 0.025, la base es de 0.10, la subbase, etc. Ahí vienen todos los elementos. Eso es modificable, pero para armar el assembly, pues simplemente hacen un clic sobre el eje, hacen otro clic sobre el eje y ya quedó dibujado, digamos, el par de carriles. Tiene un bombeo del 2% y tiene 360 de ancho y 360 por 0.02 da 0.072. Eso es lo que está diciendo que baja. ¿Sí? ¿Qué sigue después de esto? Pues siguen los shoulders, las bermas. Entonces vamos aquí a uno que diga shoulders, utilizamos el primero, dice shoulder extend all, selecciono y en la parte superior, en este botoncito rojo, lo alojo, miren. Y en la parte izquierda lo alojo y le doy enter y terminé esta, ¿no? Entonces ya tengo la carretera con sus bermas. ¿Qué me falta definir? Las cunetas. Y entonces para las cunetas vayan a este icono que dice Basic y hay una que dice Basic Side Slope Cut and Ditch. Esa la podemos utilizar. La recomendación cuando van a utilizar algo de esto, seleccionenlo, denle clic y pidan el help. Y en el help él les va a mostrar de qué se trata ese subassembly. Entonces ese subassembly, por ejemplo, dice Basic Side Slope Cut Ditch. Lo que está diciendo tiene dos casos. El caso 1 es la condición de corte y el caso 2 es la condición de terrapleno. Si él tuviera condición de corte, va a proponer una cuneta, ¿sí? Y después el talud. Pero si él cae en condición de terraplén, simplemente colocará el talud del terraplén. Esto les recomiendo, ingenieros, cuando lo vayan a usar, entren al help para que conozcan el nombre de las variables. Entonces yo les pregunto en este caso, ¿cuál de las variables tienen que colocar en 0 para hacer una cuneta en B? El ancho de la base. El ancho de la base, en este caso se llama bottom width, ¿sí? Eso es lo que tienen que poner en 0. Cuando la hagan en 0, les quedará en B.
¿Sí lo tienen? Pero la recomendación es entrar a este help. En este help, por ejemplo, encuentran este elemento que es un New Jersey, y ahí encuentran toda la geometría, o un Basic Chord, que es un sardinel o un bordillo, o encuentran este que puede ser un sardinel con cuneta. Están todos los elementos. Si estuvieran diseñando un puente de bigacajón, pues ahí está el puente, la sección transversal típica del puente. Nosotros vamos a diseñar puentes en este curso. En el último corte vamos a diseñar puentes. O quieren hacer un canal, o etcétera. Ahí tienen una gran variedad de cosas que pueden utilizar para hacer sus assemblies. Pero los que se van a dedicar a eso tienen que imprimirlas y estudiarlas para que puedan tener un buen diseño. Bien, ya una vez definido que ese es el que vamos a utilizar, pues entonces simplemente lo alojamos aquí en los extremos, terminamos con un enter, cerramos esta librería y aquí tenemos ya, señores, la sección transversal típica. Pero fíjense que él tiene ya propuesto como un if, un si pasa tal cosa, haga tal cosa, si pasa tal otra, haga lo siguiente. Por eso tiene un if para la definición de los taludes. Pero aquí ya tenemos la sección transversal típica. El siguiente paso, ingenieros, es algo que no hemos visto. Es unir el alineamiento horizontal más el vertical más la sección transversal típica, y veremos entonces por primera vez la carretera construida. ¿Eso a dónde debe llegar? Esa carretera debe llegar a los chaflanes sobre el terreno natural. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla. Dice así: corredor. Para seguir con el cuento de que todo debe ser 1, corredor 1. Fíjense que él ya tomó el eje 1, la rasante 1, y el assembly que debo darle es sección transversal típica 1. Ahí van todos con el mismo nombre. Y el target surface, ¿a dónde va a llegar él? Tengo que decirle, él debe llegar al terreno natural. ¿Listos? Y le decimos OK. Al decirle OK, fíjense que él ya trae todo. Dice alineamiento eje 1, profile rasante 1, assembly, sección transversal típica 1, y ahora lo que le vamos a definir es la frecuencia. Y aquí vuelvo con el cuento que si estuviéramos haciendo tajaditas. Entonces, la frecuencia es simplemente decirle a qué distancia quiero yo las tajadas. Entonces, frente al 25, me abre esta ventanita y entonces dice, a lo largo de las tangentes. Y eso lo que está diciendo es lo siguiente: si yo tuviera una curva aquí, una carretera así con una curva, y yo lo que estoy haciendo es, para calcular volúmenes, si yo coloco 20 metros acá, pues los volúmenes quedan bien calculados. Si coloco el siguiente de 20 metros acá, está bien. Pero si coloco el siguiente de 20 metros, fíjense por dónde se va a ir él a calcular. Es por esa razón que en las curvas uno hace más cercanos los cortes, para que él se vaya entonces por acá, más parecido a la curva. ¿Sí lo ven? Entonces, a lo largo de las tangentes uno le dice cada 20 metros, pero en las curvas le podría decir 5 o 10 metros. Entonces, a lo largo de las tangentes lo cambio por 20. A lo largo de las curvas le voy a decir que 10. A lo largo de las espirales 10. A lo largo de las curvas verticales, porque eso no es solamente en la horizontal, sino en las curvas verticales también ocurre esto, que hay que cortar. Entonces, cada 10 metros. Y listo, le decimos OK. Chequeamos que esté llegando al terreno natural, mírenlo, terreno natural, OK, y ya le digo aplicar
y le pido que construya el corredor. Pero fíjense todo lo que leímos para que construya el corredor. Una vez construido el corredor, nos aparecerá así, miren. ¿Sí? ¿Qué es la línea exterior? ¿Qué es la línea exterior? Ya lo vimos en la clase. Es la explanación, es la línea de chaflanes. Hasta ahí va a llegar el proyecto, ya sea en corte o en terraplén. Fíjense que hay unas que son rojas y otras que son verdes, rojas, verdes. Entonces vamos al perfil, miren. Hay una que arranca con un corte, luego se vuelve un terraplén, va por encima, mirenlo, y luego se vuelve corte. Eso es lo que está mostrando, miren. Corte, terraplén, etc. ¿Sí lo ven? En este instante, ingenieros, ya tenemos la carretera construida. Yo podría ir al corredor y en el corredor decirle que me muestre las secciones transversales. Y miren, esta es la sección transversal ya del kilómetro 0 más 0,0. Aquí estoy en el 0 más 0,0. Pero yo le puedo pedir, váyase al kilómetro 0 más 120. Y ahí aparece el kilómetro 0 más 120, etc. Miren, ahí ya quedó el relleno. ¿Lo ven? Ya están generadas las secciones transversales para la base de datos del software. Después, más adelante, al final, tenemos allá donde dice cross section, tenemos que generarlas ya para dibujar. Pero ya el software las tiene. ¿Qué es lo que sigue, ingenieros? Esto lo podemos ver ya en 3 dimensiones. Miren, selecciono. Si no se deja seleccionar, puede pasar que no se deje seleccionar. Miren, no se deja seleccionar. Vayan aquí al corredor, ratón derecho y díganle select. Y en select ya se dejó. Y le digo ratón derecho, object viewer. Y lo puedo ver ya en 3 dimensiones. Miren, es lo que está editando. Y voy a hacer un zoom en este sitio y ahí vemos la carretera. Miren perfectamente ese terraplén, ¿no? ¿Sí? Incluso podría poner un carrito a andar ya sobre ella y entonces ustedes ven, pero eso se demora un poquito, entonces voy a avanzar. Pero ya la carretera está construida. ¿La están viendo? La carretera ya está construida, miren. Vamos a irnos a un sitio donde haya corte. Mírenlo, se ven las cunetas, se ve todo. Pueden cambiar la visualización aquí por conceptual. Mírenlo, se ve perfectamente cada una de las future lines. Las future lines son líneas de la misma característica. Si yo tengo aquí todo el borde de vía derecho y estoy sobre el top, sobre la parte superior, él une todo el borde de vía derecho y esa es la future line del borde de vía derecho. Puede haber del centro, de cualquiera de los sitios. Bien, tenemos la carretera construida. ¿Qué sigue, ingenieros? ¿Qué sigue? Tengo que generar... ¿Perdón? ¿Tiene preguntas? Tengo que generar... De la carretera construida tengo que generar ya ahora sí una superficie por el top y una superficie por el datum, de tal forma que esas me sirvan más adelante para calcular los volúmenes. Pero la superficie top y la superficie datum se generan del corredor de la carretera ya construida. Veamos cómo se hace. Entonces selecciono el corredor. Le doy ratón derecho y le digo Corridor Properties, y en Corridor Properties me aparece esta ventanita donde tengo una pestaña que dice Surface, superficies, y con este icono de la izquierda dice crear una superficie del corredor. Entonces le doy clic y ya quedó creada, ¿sí? Pero tengo que decirle esa superficie por dónde va, cuáles son los beauty codes de la superficie. ¿Sí? Debo decirle que va por el top.
como ya está el top, lo adiciono. Una vez adicionado, recomendación, esto se llama top 1, ¿sí? Es el top del eje 1. Listo. Tengo que crear la otra. Selecciono, ya quiero crear la otra, pero aquí cambio el bit code. Le digo que se vaya por el datum. Por el datum le digo adicionar y renombro. Ese se llama datum 1. Tengo que hacer un par de cositas adicionales aquí. Es adicionar estas superficies, convertirlas como en unos break lines, unas líneas de quiebre sobre la superficie que llega. Entonces le digo que sean break lines y le pido al software que me haga una corrección. Muchas veces el software se va por la diagonal. Cuando no hace esta línea así como la tengo marcada, sino que de pronto se va por la diagonal y vuelve y baja. Eso dañaría el cálculo de las áreas y de los volúmenes. ¿Cómo se corrige? Con este que dice overhang correction. Entonces estoy en el top, le pido que vaya por los vínculos superiores, top links, y para la parte inferior le digo que vaya por los vínculos inferiores, los bottom links. Listo, quedó creada la superficie, pero esas superficies, ¿cuál es el límite de esas superficies? ¿Hasta dónde llegan? Estas superficies llegan hasta acá, hasta los chaflanes. Esta llega hasta los chaflanes y esta hasta acá. ¿Sí? Esos son los daylight. Hasta los chaflanes. Entonces debo decírselo. Y se lo doy en esta pestaña que dice Boundaries. Y en Boundaries para top le doy ratón derecho que lo adiciona automáticamente y lo llevo hasta los daylight. ¿Tienen? Y el datum igual, automáticamente llévelo hasta los daylight. Y listo, le digo aplicar, reconstruir el corredor y ok. Y van a aparecer unas curvas. Si se dan cuenta, estas son curvas de nivel. Son las curvas de nivel del terraplén o son las curvas de nivel del corte. ¿Sí? Ya tenemos tres superficies, ingenieros. Observen acá. Si nos paramos en Surface, tenemos datum 1, terreno natural y top 1. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta, ya tenemos las áreas, ahora sí nos falta darle la distancia a las que vamos a generar las curvas de nivel. Fíjense que damos dos distancias. Una es para el cálculo del volumen en el corredor, que son estas distancias, estas líneas que hicimos acá. Pero ahorita le vamos a decir cada cuánto queremos las secciones transversales ya dibujadas, porque el valor que uno coloca es el volumen entre sección transversal y sección transversal, no entre estos cortes que le hicimos al corredor. Entonces, para generar esas, voy a sample lines y previamente pues yo debo saber más o menos cuál es el ancho que debo darle a la izquierda y a la derecha a cada sección transversal. Lo voy a subir como 40 y 40, pero yo debería medir acá. Pero para avanzar un poco le digo sample lines, él me dice de qué eje está trabajando, cuál sample line de qué eje. Es muy difícil tomar el eje aquí, entonces es mejor darle ratón derecho y seleccionarlo de la tabla, eje 1. Le decimos OK. Entonces aquí debo modificar, debo decir que este es el sample line o la familia de sample lines del eje 1 y debo cambiar estos estilos. Fíjense aquí que aparece. Aparece el terreno natural, aparece el top, el datum y el corredor. ¿Qué es el corredor? El corredor de la carretera, la estructura del pavimento, con los taludes, etc. Ese es el corredor. Entonces modifico estos estilos, simplemente para la presentación de los planos. Y entonces, el terreno natural no puede ser el finish, el terreno terminado. Debe ser el existing ground, el terreno existente. Le doy OK. El corredor, yo definí ese como un view edit with shading, es simplemente un estilo que definí, y el top y el datum son finish. Le doy OK
Tan pronto le doy OK, fíjense que él me pone como un punterito, un marcador, donde yo podría poner las secciones transversales. Pero imagínense si tengo 50 kilómetros, una por una. Entonces tengo la opción en esta tabla, aquí, de decirle que la voy a hacer por rango de estaciones. By rate of stations. Y aquí simplemente le voy a definir cómo quiero que me aparezcan dibujadas las secciones transversales. Y junto con el volumen, pues ya podemos calcular el volumen entre sección y sección. Entonces ahora le digo, el rango de estaciones va entre la 0 y 350. El ancho de la banda izquierda, left swat width, lo voy a colocar de 40 metros. Y el de la derecha de 40 metros. Y le voy a decir que me haga a lo largo de las tangentes cada 20 metros y a lo largo de las curvas cada 10 metros, y que haga uno al inicio y al final, y le doy OK. Entonces se me marca unas líneas azules, ya quedaron dibujadas, mírenlas. Eso fue lo que le pedí, y le doy Enter para terminar. Observen, aparece entonces 0, 20, 40, 60, 80 en las tangentes, y en la curva aparecen cada 10 metros. 20, 30, 40, 50, 60. ¿Está claro? Y donde él hizo cada línea de esas, por ahí va a ser una sección transversal. Entonces, señores, tenemos superficie top, superficie datum, tenemos terreno natural, y tenemos ya ahora sí la distancia a la que ocurre. ¿Qué podemos calcular enseguida? Los volúmenes. Entonces los volúmenes, entramos aquí por donde dice Analyze, encuentran 3 camioncitos, el camión del centro dice Computar materiales, seleccionen, y dice voy a computar materiales del eje 1 con la familia de Sample Lines 1. Le digo OK, y aquí me dicen que cuál es el criterio para cuantificar ese cálculo. Entonces, si yo le digo cut and fill es el de la estructura de pavimento, tengo que cambiarlo por el movimiento de tierra o el trabajo de tierra, Earthworks. Y fíjense que tan pronto le doy Earthworks, él va a cambiar las superficies que va a comparar, Earthworks. Y entonces dice, voy a comparar la superficie existing ground, que ¿cuál es? El terreno natural. Entonces le doy clic aquí, busco terreno natural, y la datum, selecciono datum, le doy clic, ¿y cuál es? Fíjense lo bueno de haberla renombrado, o si no el software les pone un nombre ahí, hubiera salido corredor 1, raya, paréntesis 1, paréntesis 18, paréntesis 37, y uno no sabe cuál es la data. Aquí ya la tengo, le digo OK, ya calculó, hizo el cálculo de las áreas, multiplicó por las distancias, ya hizo todo. Lo único que me queda es pedirle que en una tablita me saque toda esa información. Aquí la tenemos, y ya salieron las tablas del cálculo de volúmenes, ¿sí? Y tenemos entonces la abscisa, fíjense, va de 20 en 20 para la tangente. Luego dice área de terraplén, área de corte, volumen de terraplén, volumen de corte, el acumulado de corte y terraplén. Y entonces esto es lo que mira uno en las licitaciones: 170.000 metros cúbicos y 187.000 metros cúbicos de corte y terraplén. Y eso pesa muchísimo sobre el valor de la carretera, ¿sí? Si esto fuera cierto, para 3 kilómetros habría muchos de mis colegas pasando saliva por coger ese contratico, ¿sí? Está exagerado, porque yo levanté y bajé, no me fui por el terreno. Si fuera por el terreno, esto debe ser del orden de la 10ª parte de lo que está saliendo allí. ¿Qué queda, ingenieros? ¿Qué queda para terminar? Queda generar las secciones transversales. Ya calculé los materiales. Queda generar las secciones transversales. Tengo un error y voy a ir a corregirlo. El error que tengo es en
¿O no? Voy a generar las secciones transversales y ustedes me dicen qué error tengo más bien y yo les digo cómo se corrige. A ver, voy a generar las secciones transversales. Por las secciones transversales vuelvo a Home y le digo Section Views, crear múltiples Section Views, y vuelvo y contesto parecido al perfil longitudinal, vuelvo y contesto algunas cosas. Entonces soy eje 1, sample line 1, el abscisado completo, le doy next. Aquí si yo tuviera un plano donde ya tenga definido el rótulo con todos los nombres de los contratistas, de las empresas que contratan, el director, etcétera, matrículas, todo ya estuviera definido, pues simplemente pongo ese rótulo y todo lo que voy a dibujar ya cae en los planos. Imagínense, eso va a generar del orden de unos 15 planos para escala 1 a 100. Entonces, si ya caen dentro de los planos, pues es una ayuda gigantesca. Entonces, aquí yo no tengo un rótulo, le doy next, next. El offset a la izquierda y a la derecha ya lo hemos definido, menos 40 y 40. La elevación de las secciones transversales, cuando uno trabaja en zonas muy planas, pues uno puede definir que máximo 3 metros, pero aquí como lo hice tan alto, pues va a ser variable la elevación de cada gráfica de sección. ¿Qué quiero que aparezca en cada sección transversal? Quiero que aparezca el terreno natural, la información del corredor, la carretera. No me interesa el top, no me interesa el datum. ¿Qué son el top y el datum? Son esas líneas que yo dibujé allá en el ejemplo. Y el Edwards, yo dibujo el Edwards, es simplemente una mancha de por dónde calculó él el área. En algún momento ustedes deben dibujar el Edwards para verificar que sí está calculando bien el volumen. Importantísimo. Yo lo voy a dejar sin dibujar. Le doy ahora Data Band. ¿Qué va a aparecer en la parte inferior de cada sección transversal? Va a aparecer la cota negra, y la cota negra es el terreno natural. Y va a aparecer, ¿qué otra cota? Díganme ustedes. En cada sección transversal. ¿Cuál? Contesten bien porque están grabando. Top, esa. Top es la información de la cota de pavimento. Esa sí la necesito en cada sección transversal. ¿Sí? No me interesa la datum. Bien. Y para terminar las secciones transversales, le vamos a pedir al software que nos acompañe en cada sección transversal con un cuadrito adicional donde esté el resumen de cada movimiento de tierra, la abscisa, etc. Entonces lo adicionamos y le decimos que nos lo aloje en la parte inferior izquierda, en el bottom left, y le decimos crear section views. Y ahora sí, esperamos unos 30 segundos, un minuto, y él está dibujando todas las secciones transversales. Hasta aquí, ingeniero, sería un diseño geométrico tradicional básico. ¿Sí? Con esto ya ustedes tienen herramientas para empezar a diseñar. Hasta aquí llegó todo lo que es con lápiz y papel. Todo lo vamos a diseñar con el software. Aquí en adelante ya quedaron dibujadas las secciones transversales. Observen. Mírenlo. ¿Qué aparece entonces? Aparece el eje, el nombre de la sección, ¿no? Kilómetro 0 más 00. Aparece dibujado el primer carril con un bombeo del 2%. Segundo carril, 2%. La verba la dibujamos igual. Tiene toda la información. Aquí aparece la cota roja. Aquí como quedó en corte, miren, propone una cuneta y manda el talud. Todo eso se puede modificar, ¿sí? Lo dejamos como venía del programa. Y aquí está la cota roja, la cota negra, ¿sí? Está toda la información. Y está el borde de vía izquierdo, mirenlo, borde de vía izquierdo con la altura, borde de vía derecho. Aquí está toda la información. ¿Sí? Esta es una típica de corte.
Por ahí veremos una típica de terraplén, mírenla. Todo eso es el relleno. Y están todas las secciones. Y cada una de las secciones, ingenieros, traen ese cuadro que fue lo último que le di. Abscisa, 0 más 550, área de corte tal, área de terraplén, volumen de corte terraplén, el acumulado de corte y terraplén, y la ordenada de masa, que es la diferencia entre los acumulados de corte y terraplén, es la ordenada de masa. Entonces, ya tenemos el diseño completo, pero tiene un error. Entonces me voy a ir a este sitio. Y este sitio es el kilómetro 0 más 660. Voy a ir a esa sección transversal, kilómetro 0 más 660. Es esta. ¿Qué error le ven, ingenieros? Pero ¿Cómo? el peralte que no estaba No está peraltado. No todo lo que brilla es oro. Yo les advertí, ¿no? Si esto no tiene criterios, sale basura. Si esto no está peraltado, ¿qué está mal? Piensen en qué está mal, qué habría que corregir, qué resultados nos salieron malos. Si esto no tiene peraltes. Noten que si yo peralto esto, por ejemplo, si yo peraltara esto, ¿sí? El chaflán sale diferente. ¿Qué decir del área, del volumen, de toda la información que yo le tengo que entregar al topógrafo para que vaya y localice? Esto no sirve para nada. Me voy a poner a llorar. No sirve para nada, ¿sí? Si eso no tiene los peraltes. Yo cometí un error a propósito, pero es para mostrarles también cómo el software es totalmente dinámico. Si ustedes hubieran tenido un error aquí en la topografía, corrigen esto y le piden al software que les corrija todo también. Todo lo que está malo está dentro del corredor. Aquí el corredor tiene un error grandísimo, pero los volúmenes, todo lo que calculó está mal. Entonces voy a hacer la corrección. Voy a marcar esta con un círculo para buscarla más rápido ahorita. Bueno, la primera y la tercera. ¿Dónde está el error, ingenieros? ¿Dónde creen que tengo que ir a corregir el error? ¿En dónde dices? Alineamiento, ¿no? El alineamiento está bueno. La rasante está buena. El cálculo del peralte está bien hecho. El cálculo del peralte está bien hecho. Nos queda una. ¿Cuál? Cuando nosotros definimos la sección transversal típica, no le cambiamos una variable que había que cambiar. La sección transversal típica, en un sitio donde dice use el peralte, a lo mejor le dijimos que no lo usara. Entonces, por más que le pongamos peralte y todo, él no lo está haciendo. Vamos allá a ver qué pasó. Pero ahí está el error. Aquí está el error. Entonces, fíjense, selecciono el assembly, el ratón derecho, y le digo assembly properties. Y en assembly properties pues está el nombre, la información del nombre, y aquí está la construcción de todo lo que leímos. ¿Sí? Está lane super elevation, shoulder extent on y basic side slot cast and ditch a la derecha y esos mismos elementos a la izquierda. Miremos a ver qué nos faltó. Observen, donde dice lane super elevation AOR, hay una variable aquí dentro que dice use super elevation, ¿lo están viendo? ¿Y está en qué? En none. Es como si no estuviéramos peraltando. Por eso la importancia, ingenieros, de entrar al GEL y revisar todas las variables. No es solamente clic, 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 clic y colocar esto allí,
sin pensar un poco y analizar y revisar. ¿Sí? Entonces, si estoy en el tramo derecho, la tengo que cambiar por right lane outside. Esto. Y le doy OK. Ya quedó cambiada. Ahora voy a la izquierda y en la izquierda debe tener el mismo problema. Miren, use super elevation, no. Y entonces debo cambiarla por left lane outside. OK. Y le digo aplicar y OK. Y él tiene que recalcular todo. Pues ahorita no está recalculando, pero está recalculando algunas cosas. Una vez modificado eso, ¿qué tengo que ir a revisar? Que me debe estar colocando una señal de warning, una advertencia, y debo reconstruir y actualizar. ¿Qué debo ir a buscar? El corredor. Perfecto. Entonces voy aquí a Toolspace y miren el corredor, él mismo me está diciendo, estoy desactualizado. Entonces le doy ratón derecho y le digo, reconstrúyalo, rebuild. Y al reconstruirlo, él está recalculando todo nuevamente, todas las secciones transversales. Tiene que modificar el dibujo, tiene que hacer absolutamente todo, pero lo está haciendo él, ¿sí? Ya cambiándole esa variable. Fíjense que ahí se demora un poco el proceso. ¿Terminó? Y vamos a ir entonces a esta. Y fíjense, ahora sí está peraltada. ¿Vieron? Ahora sí está peraltado. Ahora sí 5 o 7,5 millones de pesos por 3 kilómetros. Bien, ingenieros, ya pueden cortar sus grabaciones. Eso es un diseño geométrico